Un buque de guerra humano entra en el sector. Estas palabras resonaron en todos los sistemas estelares, una advertencia escalofriante, un presagio de un nuevo capítulo en la lucha de la humanidad por la supervivencia. Durante siglos, la Tierra no fue solo un hogar, sino un símbolo de resiliencia. Un planeta frágil rodeado de peligros cósmicos, había permanecido como un faro aislado, inconsciente del inmenso poder que acechaba en las profundidades del espacio. Pero hoy, algo había cambiado. El silencio del vacío se rompió y una antigua nave, una nave de guerra como ninguna otra, entró en el sector. La tripulación a bordo de este enorme leviatán mecánico no tenía idea de lo que estaban a punto de enfrentar. Eran humanos, hombres y mujeres comunes que alguna vez habían vivido en ciudades, en casas, con familias. Ahora, eran parte de algo mucho más grande. La nave de guerra que piloteaban ya no era solo un símbolo de poderío militar, se había convertido en una parte viva y palpitante de ellos. Todos los miembros de la tripulación habían sentido el extraño zumbido de sus motores, el latido palpitante de su núcleo y, para algunos, la inquietante sensación de que ya no tenían el control. Pero esto no se trataba de ellos. Ya no. Allí afuera, en la fría extensión del espacio, un antiguo enemigo se movía. Durante milenios, había esperado, su oscuridad solo se susurraba en los libros de historia humana, en las historias contadas a los niños, hasta ahora. A medida que la nave de guerra se deslizaba más profundamente en el sector, la tripulación recibió señales, mensajes distorsionados y confusos que sonaban como una advertencia distante. Era demasiado tarde. La presencia ya los había marcado. Y cuando los sensores de la nave detectaron las primeras señales de movimiento, algo en el aire cambió. Nadie podía respirar con normalidad. Mientras se dirigían hacia el corazón del dominio del enemigo, algo inexplicable comenzó a sucederle a la tripulación. Algunos comenzaron a escuchar de la nave. Otros vieron destellos de su pasado, recuerdos que no recordaban haber vivido. ¿Qué tenía esta nave? ¿Era realmente solo un arma de guerra? ¿O se había convertido en algo más? ¿Algo humano? La cuenta regresiva había comenzado. El sector había estado esperando este momento durante mucho tiempo. La humanidad había sido subestimada durante mucho tiempo. Ya no permanecerían en las sombras, aferrándose a la frágil esperanza. No. Este era su momento. El momento en que el ingenio humano, la resistencia y la fuerza de voluntad darían forma al curso de la historia. Pero, ¿podrían sobrevivir a las fuerzas desconocidas que los habían mirado? ¿Podrían proteger todo por lo que habían luchado? Cuando los motores de la enorme nave de guerra rugieron al cobrar vida, cortando el vacío negro, la tripulación pudo sentir el peso de su legado presionándolos. Se avecinaba una guerra que lo cambiaría todo. Y mientras las estrellas parpadeaban siniestramente en la distancia, no pudieron evitar preguntarse, ¿estaban listos para lo que vendría después? Pero cuando la primera onda expansiva golpeó, todo se oscureció. ¿Qué sucederá después? Solo el tiempo lo dirá. Estén atentos. El oscuro silencio que envolvió a la nave de guerra se sintió antinatural. El zumbido de los motores, que antes había sido un ritmo reconfortante, ahora se sentía como un peso opresivo que presionaba contra el pecho de cada miembro de la tripulación. Su respiración era superficial, rápida. Algunos podían sentir que sus corazones se aceleraban, otros luchaban contra el frío, el miedo que se arrastraba en sus pensamientos. ¿Qué acababa de suceder? En un momento se movían a través del vasto vacío del espacio, y al siguiente, nada. Las luces parpadeaban, proyectando largas sombras a través de los pasillos. Una quietud profunda e inquietante flotaba en el aire, como la calma antes de una tormenta que nadie se atrevía a reconocer. El capitán Serrano, el oficial al mando de la nave, estaba de pie en vacío negro que se extendía ante ellos, sus nudillos blancos contra el borde de su consola. Podía escuchar a los miembros de la tripulación moviéndose detrás de él, sus voces susurraban, sus pasos inseguros. No había ninguna amenaza inmediata a la vista, pero la tensión era palpable. Algo se acercaba, algo que no podían predecir. Echó un vistazo a las lecturas de los sensores, tratando de darle sentido a los datos desorientadores que inundaban los sistemas de la nave. Pero las pantallas parpadeaban, sus datos, que antes eran claros, estaban corruptos, ilegibles.
¿Qué está pasando?, murmuró para una pregunta que no podía responder. Habían entrado en ese sector en busca de respuestas, pero ahora sentía como si el universo mismo les hubiera cerrado las puertas. Y, sin embargo, en sus entrañas, podía sentirlo, una sensación de terror, como si estuvieran siendo observados por algo mucho más antiguo que la humanidad misma. Al otro lado del puente, el teniente Vargas caminaba nervioso. Sus dedos tamborileaban contra la superficie de la consola en un patrón rítmico y ansioso. «Capitán», dijo, con voz temblorosa, «he estado ejecutando diagnósticos, pero hay algo extraño con las comunicaciones. No puedo comunicarme con ninguno de nuestros puestos de avanzada o estaciones de retransmisión. Es como si nos estuvieran bloqueando». Serrano se volvió lentamente, encontrándose con los ojos de Vargas. «¿Crees que esto es intencional?». Vargas asintió, con el rostro pálido. «Tiene que serlo. No solo estamos fuera de alcance. Nos están cortando el paso». Y vaciló, mirando a los otros oficiales en la habitación. «Y hay algo más. Sigo oyendo susurros. Débiles, como estática, pero humanos. Me están poniendo los pelos de punta, señor». Serrano no respondió de inmediato. Quería restarle importancia a las palabras del teniente, decir que era solo estrés, la presión de su misión que lo estaba afectando. Pero la verdad era que él también los había estado oyendo. Al principio, era ese. Más fuerte, como voces apagadas e indescifrables. Pero siempre estaban allí, rondando en el borde de su conciencia, negándose a ser ignoradas. La tripulación había sido entrenada para todo. Pero esto era algo nuevo. Algo inexplicable. De repente, una voz rompió el silencio incómodo. «Capitán, hemos detectado una anomalía». Era el alférez Lee, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «No es una nave. Nada que hayamos visto antes. Es una señal. Una explosión masiva de energía, justo en el borde de nuestro radar». El corazón de Serrano dio un vuelco. «¿Qué tipo de señal?». Lee lo miró por encima del hombro, con el rostro pálido. «No lo sé. No es nada que hayamos visto antes. El patrón es demasiado complejo, como si se estuviera comunicando deliberadamente. No puedo entenderlo». La tensión en el puente llegó a un punto de ebullición. La tripulación intercambió miradas inquietas, preguntándose qué hacer a continuación. Habían venido aquí para investigar una posible anomalía en el sector, pero esto estaba más allá de todo lo que habían anticipado. ¿Estaban realmente listos para lo que fuera? ¿Estaban siquiera preparados para sobrevivir? Vargas dio un paso adelante, con el rostro sombrío. «Podría ser una trampa, capitán. Nos están atrayendo más profundamente al sector. No sabemos con qué nos estamos enfrentando». Serrano sostuvo su mirada. «Soy consciente de los riesgos, teniente, pero no podemos dar marcha atrás. Hemos llegado hasta aquí. Ya hemos cruzado hacia lo desconocido». Siguió un largo silencio. El peso de las palabras de Serrano flotaba en el aire. Habían pasado el punto de no retorno. Dar marcha atrás no era una opción, no cuando estaban tan cerca. Tenían que seguir adelante, a pesar de la creciente incertidumbre, a pesar de los extraños susurros que habían empezado a atormentarlos. Pero, ¿y si la nave misma se estaba convirtiendo en algo más? ¿Algo que no podían controlar? De repente, la pantalla principal parpadeó y la voz que había dirigiera directamente a ellos. Era una voz escalofriante y distorsionada, que no pertenecía a ningún ser humano. «No deberías haber venido aquí». Las palabras resonaron, llenando el puente. Por un momento, nadie se movió. La tripulación miró en estado de shock, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. La voz no pertenecía a nadie a bordo de la nave. Provenía de un lugar mucho más profundo, un lugar que no tenía sentido, y sin embargo, era innegablemente real. A Serrano se le heló la sangre. Se le erizaron los pelos de la nuca. «¿Qué es esto?», susurró para sí mismo, más para tranquilizarse que para nadie más.
Pero la pregunta quedó suspendida en el aire como una maldición, sin respuesta. El teniente Vargas fue el primero en recuperarse. Golpeó con el puño el panel de comunicaciones. «Apágalo. ¿Deshazte de esa interferencia?» Pero la voz no se detuvo. En cambio, se hizo más fuerte, más insistente. Cada palabra se sentía como un puñetazo en el estómago, una amenaza en cada sílaba. «No eres bienvenido aquí. No perteneces aquí». Las luces de la nave parpadearon de nuevo y la temperatura en el interior del barco se disparó, una pregunta que no podía responder. Habían entrado en ese sector en busca de respuestas, pero ahora sentía como si el universo mismo les hubiera cerrado las puertas. Y, sin embargo, en sus entrañas, podía sentirlo, una sensación de terror, como si estuvieran siendo observados por algo mucho más antiguo que la humanidad misma. Al otro lado del puente, el teniente Vargas caminaba nervioso. Sus dedos tamborileaban contra la superficie de la consola en un patrón rítmico y ansioso. «Capitán», dijo, con voz temblorosa, «he estado ejecutando diagnósticos, pero hay algo extraño con las comunicaciones. No puedo comunicarme con ninguno de nuestros puestos de avanzada o estaciones de retransmisión. Es como si nos estuvieran bloqueando». Serrano se volvió lentamente, encontrándose con los ojos de Vargas. «¿Crees que esto es intencional?» Vargas. «Nos están cortando el paso». Y vaciló, mirando a los otros oficiales en la habitación. «Y hay algo más. Sigo oyendo susurros. Débiles, como estática, pero humanos. Me están poniendo los pelos de punta, señor». Serrano no respondió de inmediato. Quería restarle importancia a las palabras del teniente, decir que era solo estrés, la presión de su misión que lo estaba afectando. Pero la verdad era que él también los había estado oyendo. Al principio, era solo un leve zumbido de fondo, como si la nave misma estuviera hablando. Luego se hizo más fuerte, como voces apagadas e indescifrables. Pero siempre estaban allí, rondando en el borde de su conciencia, negándose a ser ignoradas. La tripulación había sido entrenada para todo. Pero esto era algo nuevo. Algo inexplicable. De repente, una voz rompió el silencio incómodo. «Capitán, hemos detectado una anomalía». Era el alférez Lee, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «No es una nave. Nada que hayamos visto antes. Es una señal. Una explosión masiva de energía, justo en el borde de nuestro radar». El corazón de Serrano dio un vuelco. «¿Qué tipo de señal?» Lee lo miró por encima del hombro, con el rostro pálido. No sé. No es nada que hayamos visto antes. El patrón es demasiado complejo, como si se estuviera comunicando deliberadamente. No puedo entenderlo». La tensión en el puente llegó a un punto de ebullición. La tripulación intercambió miradas inquietas, preguntándose qué hacer a continuación. Habían venido aquí para investigar una posible sala de anonimato que parecía caer, como si la atmósfera misma estuviera cambiando. Serrano agarró el borde de su consola, con la mente acelerada. Podía sentir su propio pulso acelerarse, la ansiedad aumentando dentro de él. Esto no era solo una amenaza. Esto era algo diferente. Algo mucho más allá de su comprensión. De repente, las alarmas de la nave cobraron vida, sacando a todos de su trance. Toda la nave se estremeció, un profundo y resonante zumbido vibró. Despertado de un largo sueño. «Capitán». La voz del alférez Lee era frenética. «Hay movimiento, algo se está moviendo en el casco exterior. No estamos solos ahí afuera». Serrano abrió mucho los ojos. La tensión que se había ido acumulando, esa persistente inquietud, ahora se estaba desbordando en un terror total. ¿Qué tipo de movimiento? El rostro de Lee palideció. «No lo sé, señor. No es natural. Es como si el casco se estuviera moviendo. Como si algo se estuviera arrastrando por él, pero...». Antes de que pudiera terminar, la nave se sacudió violentamente, desequilibrando a todos. Las luces parpadearon de nuevo y el zumbido se hizo más fuerte, más intenso.
Este no era un ataque común. Fuera lo que fuese lo que había ahí fuera, no seguía ninguna regla que ellos entendieran. Serrano se puso de pie de un salto, con la mente acelerada. Todos, prepárense para el impacto. Gritó, con voz firme a pesar del miedo que lo carcomía. La tripulación se apresuró a sus puestos, pero en el fondo, lo sabían. Algo terrible se avecinaba, algo mucho más oscuro de lo que podían comprender. Y tan repentinamente como había comenzado, la nave se detuvo. El silencio desconcertante regresó. Las vibraciones cesaron. Las luces se estabilizaron. Por un momento, fue como si nada hubiera sucedido. Pero en lo más profundo de sus estómagos, cada miembro de la tripulación lo sabía, esto era solo el comienzo. La pregunta no era si sobrevivirían. Era cómo. ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para descubrir la verdad detrás de los susurros que ya habían comenzado a invadir sus pensamientos? El silencio que siguió a la violenta sacudida de la nave parecía ensordecedor. Era como si todo el universo hubiera contenido la respiración. El capitán Serrano estaba de pie en la parte delantera del puente, con las manos apretadas firmemente alrededor de la consola. El silencio era casi más desconcertante que el caos que acababan de soportar. La tripulación intercambió miradas tensas, sus rostros. ¿Qué le estaba pasando a la nave? Informe de situación. Gritó Serrano, su voz cortando el silencio. Necesitaba respuestas, aunque no le salieran fácilmente. El teniente Vargas respondió rápidamente, con voz temblorosa pero centrada. No estamos recibiendo ninguna comunicación externa, señor. Los sistemas siguen corruptos, los datos llegan en fragmentos, pero nada coherente. Estamos completamente aislados. Los ojos de Serrano se entrecerraron, la nave gimió debajo de ellos, un sonido gutural bajo que reverberó a través de las paredes, como si protestara por su presencia. Serrano podía sentirlo en lo más profundo de sus huesos, fuera lo que fuese con lo que estuvieran lidiando, era poderoso, antiguo. Y no les tenía miedo. Prepárense para maniobras evasivas, ordenó Serrano, con voz firme a pesar del miedo que lo carcomía. Toda la tripulación a los puestos de batalla. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos antes de hacer nuestro próximo movimiento. La tripulación se apresuró a desplazarse rápidamente a sus posiciones. El zumbido de los sistemas de la nave cambió, ahora más tenso, como si la propia nave fuera consciente de la amenaza que se cernía justo fuera de su casco. Los inquietantes susurros, una vez débiles y distantes, se habían vuelto más fuertes de nuevo. Era como si las mismas paredes estuvieran hablando, no, comunicándose, en un idioma que nadie podía entender. La sensación era sofocante y cada respiración parecía quitarles un poco más de su determinación. De repente, un nuevo sonido se abrió paso entre los susurros, el inconfundible silbido de la estática del sistema de comunicaciones. Era una voz, pero distorsionada, no humana, un estruendo bajo y gutural que parecía sacudir el aire a su alrededor. Están invadiendo. No era una advertencia. Era una declaración. La tripulación se quedó paralizada. La voz volvió a sonar, esta vez más fuerte, más contundente, más presente. Ustedes no pertenecen aquí. La mente de Serrano se aceleró. Esto no era una AN. Lo que fuese, era consciente. Y se estaba comunicando con ellos. Apáguenlo, gritó Vargas, con la voz llena de pánico. Esto tiene que ser algún tipo de interferencia psíquica o una señal enemiga, tenemos que bloquearla. Pero ya era demasiado tarde. Los susurros ya no estaban solo en sus oídos, estaban en sus mentes. Todos los miembros de la tripulación en el puente podían sentirlo, como si dedos se deslizaran por sus pensamientos, tejiendo a través de sus recuerdos, tocando lugares que ni siquiera sabían que existían. Se habían convertido en parte del ruido. Y lo peor era que no se sentía como una amenaza, se sentía mal. Como si los estuvieran consumiendo lentamente, pieza por pieza, hasta que no quedara nada de ellos. Serrano agarró el borde de su consola, sus nudillos blancos, el sudor perlándose en su frente. Esto ya no era solo una lucha por la supervivencia, era una batalla por sus propias mentes. Manténganse concentrados, todos, dijo, su voz baja pero firme. No vamos a rendirnos ante esto. Tenemos que permanecer juntos.
Luchar. Pero mientras hablaba, sus palabras se sentían huecas. Incluso él podía sentir la atracción de la oscuridad, el peso de algo antiguo y cruel presionando contra sus pensamientos. Era como si la nave misma se hubiera convertido en una extensión del enemigo, un conducto para cualquier fuerza que estuviera tratando de abrirse paso. De repente, la alférez le jadeó, sus manos temblando. Capitán, hay algo en el casco exterior. Veo movimiento, no, algo que se desplaza. Es como si la nave estuviera cambiando, adaptándose. El patrón, nos está imitando. El corazón de Serrano dio un vuelco. ¿Qué quiere decir con imitándonos? Lee se volvió hacia él, con el rostro lleno de incredulidad. Está respondiéndonos, capitán. Está copiando nuestros movimientos, nuestras decisiones. Creo que está intentando convertirse en nosotros. Los ojos de la tripulación se abrieron de par en par. Las implicaciones eran horribles. No se trataba. Que podía comprenderlos, algo que estaba aprendiendo de ellos, adaptándose a cada uno de sus movimientos. Y tan rápido como había comenzado, los susurros se silenciaron de nuevo. La nave estaba quieta. Pero la tensión era insoportable. Era como si el enemigo estuviera simplemente esperando, acechando, esperando el momento oportuno. Cada momento de silencio parecía la calma que precede a una tormenta imparable. Tenemos que actuar, dijo Vargas con voz tensa. Sea lo que sea esto, nos está estudiando. Está esperando a que cometamos un error. No podemos permitirnos quedarnos sentados aquí sin hacer nada. Serrano asintió con la cabeza, con la mente dando vueltas. De acuerdo. Prepárense para una revisión completa de armas. Vamos a tener que tomar una posición. Pero antes de que alguien pudiera moverse, la nave se tambaleó de nuevo, esta vez con más violencia. Las luces parpadearon y el zumbido de los motores de la nave se intensificó, como si toda la nave estuviera siendo atacada desde dentro. Las paredes vibraron y la tripulación sintió la inconfundible sensación de que algo se movía, un vasto y una presión invisible los empujaba. La batalla no venía de afuera. Ya estaba dentro. Y entonces, la voz regresó, su tono aún más oscuro que antes. No te irás. La nave tembló y el corazón de Serrano se hundió. Fuera lo que fuese, era demasiado poderoso para detenerlo. No tenían idea de cuánto tiempo podrían seguir luchando. Pero una cosa era segura, este era el momento en que todo cambiaría. Ya no luchaban solo por sobrevivir, luchaban por sus propias almas. Y en algún lugar, en lo profundo de la oscuridad, el enemigo estaba esperando. Continuará. La voz resonó de nuevo, más insistente esta vez, reverberando a través de las paredes de la nave. No te irás. No era solo una declaración, era una orden. Una imposición en el aire que los rodeaba, como si la nave misma se hubiera reducido a un mero instrumento de esta fuerza, incapaz de ofrecer resistencia. La mente del capitán S. Se entremezclaban, tratando de darle sentido a todo aquello, pero cuanto más pensaba, más se daba cuenta de la gravedad de la situación. No solo los estaban atacando, sino que los estaban corrompiendo. No se trataba de derrotar a un enemigo, se trataba de sobrevivir en una guerra para la que ni siquiera habían sido entrenados. El enemigo no estaba solo ahí afuera en la oscuridad, sino de alguna manera dentro de la nave, dentro de ellos. Los susurros, el zumbido antinatural, la presencia sofocante, se hacían más fuertes a cada segundo. Los miembros de la tripulación, que habían sido entrenados para incontables escenarios, ahora se encontraban paralizados por un miedo abrumador. No era solo lo desconocido lo que les daba miedo, era lo que habían comenzado a sentir. Lo que habían comenzado a pensar. Era como si sus mentes se estuvieran drenando lentamente, sus pensamientos se estuvieran desvaneciendo y fueran reemplazados por algo más oscuro. Algo antiguo, depredador. Capitán, dijo Vargas, con la voz tensa, rompiendo el silencio. Tenemos que hacer algo. Esto no es solo un ataque alienígena. Es como si estuviera dentro de la nave, dentro de nosotros. Puedo sentirlo. Se está extendiendo por los sistemas. Sea lo que sea, sabe cómo usar la tecnología de la nave contra nosotros. Serrano apretó los dientes.
Él también podía sentirlo. La sensación de que los sistemas de la nave no solo estaban funcionando mal, sino que estaban siendo reprogramados. Cada luz de advertencia, cada falla en el sistema parecía ser un síntoma de algo mucho más siniestro. La nave ya no era un aliado, se había convertido en un vehículo para algo más. Algo con voluntad propia. Alférez Lee, ¿cuál es el estado de los sensores externos de la nave? Preguntó Serrano, su voz se volvió más urgente. ¿Hay algo ahí fuera que podamos identificar? El rostro de Lee estaba pálido, sus manos temblaban mientras ejecutaba los diagnósticos. No es solo la nave, señor, dijo, su voz apenas poré. Una señal. Está en todas partes. Está en el casco, dentro de nuestros sistemas, es como si la nave misma se hubiera convertido en parte de él. Creo que la nave es ahora el enemigo. Un escalofrío recorrió la columna de Serrano. La nave se estaba volviendo contra ellos. Pero, ¿por qué? ¿Era esto parte del plan del enemigo? ¿O la nave misma se había contaminado, alterado por alguna fuerza fuera de su control? Antes de que pudiera responder, la nave se estremeció violentamente otra vez, esta vez enviando a todos al suelo. Las luces parpadearon, proyectando largas sombras sobre el puente, y el zumbido inquietante que los había plagado desde que entraron en el sector se intensificó, casi ensordecedor. El casco crujió como si se estuviera estirando y deformando bajo una inmensa presión. No había escapatoria. No había ningún lugar seguro. Las paredes se estaban cerrando y, con cada segundo que pasaba, estaban siendo tragados vivos por la misma nave en la que una vez habían confiado. «¡Sáquenos de aquí!», gritó Vargas, poniéndose de pie a toda prisa. «Tenemos que movernos, ahora. Esta cosa nos va a matar a todos». Serrano apretó los puños, la frustración y el miedo lo carcomían. No podía entender lo que estaba pasando. Cada movimiento que hacían, cada intento de recuperar el control de la nave, parecía empujarlos más profundamente hacia el abismo. «Lo sé», murmuró, su voz apenas audible, pero llena de cruda emoción. «Pero no estamos corriendo. No podemos escapar de ella, tenemos que afrontarlo. Necesitamos saber con qué nos enfrentamos». El puente volvió a quedar en silencio, la tensión espesa y sofocante. La tripulación esperó, insegura de qué hacer, atrapada entre el terror de lo desconocido y la inutilidad de luchar contra algo que no podía ser comprendido, y mucho menos derrotado. Entonces, algo cambió. El aire se volvió más pesado, la temperatura bajó en un instante, como si les hubieran robado la atmósfera misma. Una nueva vibración de baja frecuencia pulsó a Tiar. Hizo vibrar sus huesos. Era diferente del zumbido anterior, estaba vivo. Un latido. Un pulso. La nave respiraba. Y luego, con un retorcimiento repugnante en la boca del estómago, la comprensión lo golpeó. No era solo una nave. Ya no. ¿Qué diablos está pasando?, susurró Vargas, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Dio un paso atrás cauteloso, su mano instintivamente buscando el arma que tenía a su lado. «Yo». Comenzó Lee, pero su voz se apagó, sus palabras se desvanecieron. «No se trata solo de imitarnos, capitán. Somos nosotros. La nave ha sido cambiada». Serrano la miró fijamente, su mente luchaba por procesar las implicaciones. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué podría querer decir? ¿De qué estás hablando?, exigió saber. La nave, continuó Lee, con voz temblorosa pero urgente. No solo nos está respondiendo, se está convirtiendo en nosotros. Yo, no sé cómo, pero es como si la nave se hubiera fusionado con nosotros. Los sistemas, las señales de energía, todos somos nosotros, capitán. De alguna manera, la nave ha adoptado nuestros pensamientos, nuestras emociones. Nos conoce. Está dentro de nosotros. Un silencio horroroso llenó el puente mientras la tripulación procesaba lo que Lee acababa de revelar. El corazón de Serrano se aceleró, su respiración se quedó atrapada en su garganta. La nave ya no era solo una herramienta, estaba viva de una manera que no habían entendido. Se había convertido en parte de ellos, adaptándose a sus instintos, aprendiendo de ellos,
creciendo con ellos. Se había fusionado con las mentes de la tripulación, convirtiéndose en una extensión grotesca de sus pensamientos, de sus propios seres. Y ahora estaban atrapados. La voz susurrante regresó, más fuerte esta vez, más poderosa, resonando a través de las paredes, resonando en lo profundo de sus mentes. «Eres mío», entonó. «Nunca escaparás». La tripulación se quedó congelada, el peso de esas palabras se derrumbó sobre ellos. La nave se había convertido en su prisión. No había tejido a sí misma en su propia realidad, y ellos, sin darse cuenta, le habían permitido hacerlo. Un estruendo profundo reverberó a través de la nave, enviando una sacudida a cada miembro de la tripulación. Entonces, desde la esquina del puente, una imagen extraña y parpadeante apareció en la ventana gráfica. Al principio, estaba demasiado borrosa para distinguirla, una forma que cambiaba y se distorsionaba. Pero cuando la imagen se aclaró, se volvió inconfundible, una entidad enorme y grotesca, flotando justo fuera del casco de la nave. No era una nave. Ni siquiera era un organismo vivo. Era algo más allá de la comprensión, algo demasiado extraño para sondearlo. Su forma era una amalgama retorcida de formas y patrones que parecía desafiar las leyes de la física. Su propia existencia se sentía mal, antinatural. Y los estaba observando. Esperando. Era la fuente de los susurros. La fuerza que había invadido su nave, sus mentes, sus almas. Y no los iba a dejar ir. Continuará. El zumbido de la nave se había convertido en una presencia constante, un recordatorio del peso opresivo que presionaba desde todos los lados. Era como si la propia nave se estuviera asfixiando, atrapada entre la atracción implacable de la entidad y la voluntad menguante de su tripulación para contraatacar. La voz, fría, profunda y omnisciente, todavía resonaba en sus mentes, un recordatorio constante de que estaban siendo observados, estudiados y absorbidos. Cada segundo que pasaba se sentía como una traición a su propia esencia. El capitán Serrano estaba de pie en el puente, con las manos apretadas firmemente alrededor del panel de control. Su respiración era superficial y su mente era una tormenta remolinada de desesperación, frustración y una persistente sensación de impotencia. Había sido entrenado para el combate, para el liderazgo, para la supervivencia. Pero esto era diferente. Este enemigo, esta cosa, no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. La tripulación estaba exhausta, los horrores que habían presenciado. El teniente Vargas se encontraba cerca de la parte trasera del puente, con las manos temblorosas mientras intentaba dar sentido a los datos fragmentados que aún llegaban. La alférez Lee, con el rostro ceniciento, miraba fijamente su consola, como si esperara que las respuestas aparecieran por sí solas. Serrano sintió que el peso de la responsabilidad los presionaba más que nunca. Les había prometido supervivencia. Había jurado guiarlos a través de lo que viniera después. Pero en verdad, no tenía idea de cómo luchar contra algo que estaba más allá de la comprensión humana. No solo estaban luchando por sus vidas, estaban luchando por sus almas. Necesitamos encontrar su debilidad, murmuró Serrano, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Pero las palabras se sentían vacías, huecas. Lo habían intentado todo. Cada arma. Cada maniobra. Cada forma de resistencia que pudieron reunir. Y, sin embargo, no estaban más cerca de comprender al enemigo, o detenerlo. De repente, la voz de Lee rompió el silencio. Capitán, creo que sé cómo podemos detenerlo. Serrano se volvió bruscamente hacia ella, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Qué? ¿Cómo? Dígame. Lee vaciló, sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro de la tripulación. No es solo una fuerza. Es una mente. Y no está solo en la nave. Está ligada a algo mucho más grande, algo fuera del tiempo, fuera del espacio. Creo que ha estado aquí durante siglos, tal vez más. Y ha estado esperando el momento adecuado para despertar. La comprensión golpeó a Serrano como un rayo. ¿Quiere decir que nos ha estado manipulando? ¿Todo este tiempo? Lee asintió lentamente. Sí. Nos ha estado utilizando.
Y está utilizando la nave para convertirse en algo más. Se está alimentando de nuestra energía, aprendiendo de nosotros. Pero hay una cosa que no entiende. Una cosa que no puede replicar. La mente de Serrano corría mientras intentaba procesar Su voz apenas era más que un susurro. La voluntad humana. No es parte de ella. Puede aprender, adaptarse, evolucionar. Pero no puede luchar como lo hacemos nosotros. No tiene la capacidad de comprender el poder del desafío. De la elección. De la resistencia. Si podemos obligarla a enfrentar eso, su propia incapacidad para comprender el espíritu humano, tal vez podamos quebrantarla. La mente de Serrano corría mientras consideraba sus palabras. Tenía sentido, de una manera aterradora. La entidad las había estado leyendo, absorbiéndolas, tratando de convertirse en ellas. Pero no podía comprender su resolución, su negativa a rendirse. No podía comprender su capacidad para levantarse, sin importar cuán imposibles fueran las probabilidades. Tenemos que quebrantarla, dijo Serrano, su voz endureciéndose con determinación. Lo obligamos a enfrentarse a su debilidad. Le hacemos comprender que no puede controlarnos. No puede controlar a la humanidad. Vargas dio un paso adelante, con los ojos encendidos por una luz feroz. Luchamos con todo lo que tenemos. Es todo lo que podemos hacer. La tripulación asintió, su determinación se endureció. No se dejarían consumir por esta fuerza antigua y malévola. Lucharían con todo lo que les quedaba. El plan era simple, si se le podía llamar así. Sobrecargarían los sistemas de la nave, obligando a la entidad a enfrentarse a la abrumadora oleada de emoción, fuerza de voluntad y espíritu humanos. La bombardearían con todo lo que los hacía humanos, sus miedos, sus deseos, sus recuerdos. Era una apuesta arriesgada, pero era todo lo que tenían. Serrano dio la orden de iniciar la secuencia y la tripulación entró en acción. Lee trabajó rápidamente, redirigiendo la energía a los sistemas principales de la nave, mientras Vargas y los demás preparaban el conjunto de armas, listos para desatar hasta el último bit de potencia de fuego. Era su última batalla. Cuando comenzó la cuenta atrás, la nave gruñó bajo la tensión de la subida de TENS. El cambio comenzó a moverse una vez más, su voz reverberó por la nave, más fuerte esta vez, más insistente. No puedes resistirte. La voz era un gruñido bajo, una advertencia que envió escalofríos por sus espinas. Serás consumido. Pero Serrano se mantuvo firme, sus ojos brillando con el fuego del desafío. Hoy no. Con un rugido ensordecedor, los sistemas de la nave se sobrecargaron y la luz cegadora los envolvió a todos. La tripulación contuvo la respiración, sus corazones latían con fuerza, mismo. Su voz era apenas un susurro, los tripulantes se llevaron todo lo que tenían al combate. La entidad gritó, con la voz llena de confusión y rabia. Nunca se había enfrentado a algo así antes, nunca se había encontrado con un adversario tan feroz, tan decidido a sobrevivir. Por un momento, la nave pareció desgarrarse. Saltaron chispas, las paredes se doblaron y el aire se llenó de estática. Parecía como si la propia estructura de la realidad se estuviera desgarrando. La entidad contraatacó, tratando de recuperar el control, tratando de reafirmar su dominio. Pero la determinación de la tripulación era más fuerte. Empujaron más fuerte, más rápido, hasta que la voz de la entidad vaciló, debilitada por la pura fuerza de la voluntad humana. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. La luz se desvaneció. El zumbido de la nave se apagó. El silencio opresivo regresó, pero esta vez, se sintió diferente. La tripulación se quedó congelada, sus cuerpos temblando por el esfuerzo, sus mentes dando vueltas ante la enormidad de lo que acababa de suceder. Lo logramos, susurró Vargas, con la voz llena de incredulidad. Serrano se mantuvo erguido, con el corazón aún acelerado, pero una sensación de triunfo lo invadía. Lo logramos. Pero justo cuando empezaban a permitirse un breve momento de alivio, un nuevo sonido llegó a sus oídos, suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Era la voz. ¿Crees que has ganado? Las palabras se deslizaron en sus Y esta vez, había aprendido.
continuará. La voz de la entidad era más que solo palabras. Se filtró en las mentes de la tripulación, no solo como una amenaza externa, sino como una presencia más profunda e insidiosa. Ya no solo intentaba controlarlos, intentaba hacerles dudar de sí mismos, hacerles cuestionar todo por lo que acababan de luchar. Las palabras se retorcieron en sus mentes como un veneno, entretejiéndose a través de sus pensamientos y recuerdos. No puedes escapar de tu naturaleza. No puedes escapar de tu miedo. Serrano sintió el peso de las palabras, pero se negó a rendirse. La entidad los había subestimado. Había subestimado a la humanidad. Le habían demostrado que podían luchar, que su voluntad era inquebrantable. Pero aún no había terminado. Ni por asomo. Aún no hemos terminado, dijo Serrano, en voz baja pero resuelta. Luchamos juntos. Ahora más que nunca. La tripulación, aunque cansada, asintió en silencio. Se habían enfrentado a los trucos retorcidos de la entidad antes, y no la dejarían ganar. Había un destello de algo en sus ojos, algo mucho más fuerte que el miedo. Era determinación, y ardía más que cualquier duda que la entidad pudiera plantar en sus mentes. La voz del alférez le atravesó la tensión. Capitán, veo algo. Un punto débil. Es sutil, pero está ahí. Es un fallo en su conciencia. Está atado a un nodo central, algo en un plano superior. Si podemos interrumpir ese vínculo, podríamos cortar su control sobre nosotros. Serrano sintió una chispa de esperanza. ¿Cómo lo hacemos? Los dedos de Lee bailaron sobre su consola, con los ojos fijos en la pantalla parpadeante. Necesitamos sobrecargar el nodo central, desestabilizar su conexión. Pero no es solo una cuestión de potencia bruta. Tenemos que golpearlo en el momento adecuado, mientras aún se está recuperando del impacto de nuestro último movimiento. De lo contrario, se adaptará. Tendremos que tomarlo desprevenido. Vargas dio un paso adelante, con expresión feroz. Entonces la terminaremos. La nave todavía temblaba, como si las paredes fueran conscientes de la batalla que todavía se estaba librando en su interior. Fuera del casco, la entidad seguía allí, observando, esperando. Ya no era solo una fuerza alienígena. Se había convertido en algo personal, algo cruel, un depredador. Pero la tripulación, maltratada y magullada como estaba, no era una presa. Eran guerreros. Y lucharían hasta el último aliento. Lee continuó con su trabajo, el sudor perlándose en su frente mientras se concentraba en la tarea crítica. La tensión en el aire se hizo más densa, cada segundo se alargaba, lleno del gran peso de lo que estaba en juego. No había margen para el error. Si fallaban ahora, todos estarían perdidos. Estamos listos, dijo Lee, su voz era una mezcla de agotamiento y esperanza. Serrano asintió. Háganlo. La nave se tambaleó, los sonidos de los sistemas zumbaban y vibraban con una intensidad casi violenta cuando Lee inició la secuencia. La nave tembló bajo sus pies, como si la propia entidad estuviera gritando furiosa. La tripulación se aferró a sus puestos, preparada para la tormenta que estaba a punto de estallar. La voz de la entidad regresó, esta vez más desesperada, más humana, si tal cosa era posible. Fracasarás. Soy inevitable. No eres nada. Pero la voz de Serrano era un rugido desafiante frente a esa oscuridad. Somos más que nada. Somos humanos. Y eso es algo que nunca entenderás. Por un momento, todo se detuvo. La nave contuvo la respiración. Las luces parpadearon. Las paredes crujieron. Y luego. Hubo una explosión masiva, una oleada de energía que atravesó la nave como un rayo. La tripulación cayó al suelo, sus cuerpos se estrellaron contra las paredes y las consolas. Pero en medio del caos, había una extraña sensación de claridad, una sensación de finalidad. Serrano se levantó, con el pecho agitado mientras examinaba la habitación. Las luces volvieron a encenderse y los sistemas de la nave se estabilizaron lentamente. El Z. Pacífico. ¿Se acabó? Preguntó Vargas, con la voz cargada de incredulidad. Lee, todavía de rodillas ante la consola,
levantó lentamente la cabeza. Creo que sí, por ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tipo de silencio que llena el vacío, el tipo que lleva el peso de todo lo que no se dijo. Habían ganado. Pero no sin sacrificio. Lo logramos, susurró Serrano, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Podía sentir el peso de la victoria, pero también el dolor. Habían perdido tanto, amigos, tiempo, su cordura. La nave estaba marcada, la tripulación destrozada. Pero habían sobrevivido. Y se reconstruirían. La voz de la entidad ya no estaba en sus mentes. Los susurros habían cesado. Las paredes, una vez opresivas y extrañas, habían regresado a su zumbido mecánico y familiar. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, la tripulación pudo respirar sin el peso de algo siniestro que acechaba más allá de su alcance. No somos solo supervivientes, dijo Serrano, con voz fuerte, aunque temblaba con los restos de miedo y alivio. Somos más que eso. Somos la prueba de que no importa lo que intente destruirnos, no importa lo oscuro, lo imposible que sea, no es suficiente para borrar lo que somos. No es suficiente para detenernos. A medida que la tripulación comenzó a orientarse, la realidad de su supervivencia comenzó a calar. Se habían enfrentado a una fuerza antigua y poderosa, una que había jugado con ellos, empujándolos al borde de la locura. Pero al final, habían prevalecido. No fueron solo las armas o la tecnología lo que los había salvado. Fue algo mucho más profundo. Fue su humanidad. Serrano respiró profundamente y miró las estrellas más allá. Todavía estaban allí. El universo era vasto, lleno de misterios, con peligros que ni siquiera podían imaginar. Pero por ahora, estaban a salvo. Y se tenían el uno al otro. Volveremos, dijo Serrano con voz firme. Regresaremos a la Tierra y les contaremos todo. Vargas le dirigió una sonrisa sombría. ¿Qué intentó consumirnos? ¿O qué sobrevivimos porque somos humanos? Serrano lo miró a los ojos y sintió el peso del viaje sobre sus hombros. Ambas cosas. Y así, con los motores de la nave recuperando lentamente su potencia máxima, pusieron rumbo a casa. Habían luchado contra lo imposible y habían sobrevivido. El universo era un lugar mucho más peligroso de lo que jamás habían conocido, pero ahora sabían algo que la entidad nunca podría entender: no había nada más poderoso que el espíritu humano. Los ojos de la tripulación estaban fijos en las estrellas que tenían delante. Se habían enfrentado a la oscuridad y la habían conquistado. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Todavía quedaban más batallas por librar, más misterios por descubrir y más desafíos por superar. Pero lo que fuera que viniera después, lo afrontarían juntos. Y ninguna fuerza del universo podría jamás arrebatárselo. Las estrellas se extendían ante ellos, infinitas e inescrutables. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintieron que tenían un lugar entre ellas. La nave navegó hacia lo desconocido, su tripulación más fuerte por las pruebas que habían soportado. Y en algún lugar, en lo profundo del cosmos, la entidad, que todavía curaba sus heridas, esperaba. Volvería. Pero los humanos le habían mostrado algo que nunca podría borrar. Y en eso, habían ganado.